Entonces, hoy vamos a hablar de las generalidades del Civigila. Ahorita en la primera y nos indicó algunos datos muy importantes, pero acá pues vamos a desarrollar todo este tema con más profundidad, pero nos vamos a centrar es en el reporte de enfermedades huérfanas, porque pues hay otros eventos en salud pública que también deben ser reportados, pero en este caso pues vamos a hablar del reporte de las enfermedades huérfanas. Entonces, para iniciar, pues acá les traje una definición de qué es el Civigila, y el Civigila es un conjunto de normas, usuarios, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano organizados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud para la orientación de las acciones de prevención y control en salud pública. Entonces, de esta definición, ¿qué podemos extraer? Que esa vigilancia garantiza conocer la realidad de la situación de la salud de todas las poblaciones y no solamente conocerlas en su día a día, sino que nos permite la planificación para mirar esas realidades de los individuos, de las poblaciones y poderlas transformar. Y así proponer políticas públicas para un conocimiento pues más a profundidad de las necesidades de las poblaciones y así pues como crear herramientas apropiadas pues para solventarlas y resolverlas. Disculpen, bueno, acá les voy a presentar como una línea del tiempo de toda la legislación de salud pública que se ha desarrollado en nuestro país. Pues acá en primer término vamos a hablar de la legislación general, pero ahorita nos vamos a centrar en la legislación referente a todo el tema de enfermedades huérfanas. Entonces, en el año 1979, con la ley 9, ya se empezó a hablar de toda la vigilancia y control epidemiológico. Se sacó el Código Sanitario Nacional y allí ya empezamos a hablar pues de temas de epidemiología. Luego vino el decreto 1564 en el año 1984 y aquí pues ya le dio mucho más fuerza al tema epidemiológico porque ya habían unas normas establecidas sobre la vigilancia y el control epidemiológico, entonces le dio muchísima más fuerza a la ley 9 del 79. Luego vino la ley 715 del 2001. Esta es una norma orgánica en materias y recursos y competencias y se dictan pues otras disposiciones para garantizar la prestación de los servicios de educación, pero también se habló allí pues algunos temas referentes a salud pública. Luego vino el decreto 3518 del 2006, que este es el decreto madre, este es uno de los decretos más importantes porque aquí ya se reglamentó todo el sistema nacional en salud pública. Y este decreto se crea con el objetivo de vigilar esos eventos de salud pública. Entonces, en el año 2006 empezamos a hablar ya de las unidades notificadoras, que ahorita más adelante las vamos a ver, y de decir que los territorios, las secretarías de salud, tanto municipales como departamentales, debían recoger todos estos datos de eventos de salud pública y los debían sistematizar para así llevarlos pues como y jerarquizarlos a un nivel más alto y a nivel de país todos estos datos que se recopilaran. Bueno, luego viene el decreto 780 del 2016. Allí hablan pues de unas normas relativas de salud pública y ya en el título 4 pues nos hablan ya de sistemas de información de pacientes con enfermedades huérfanas y en el título 8 pues también nos hablan del sistema de vigilancia en salud pública.
Y cada año sale un documento, se actualiza cada año y son los lineamientos de vigilancia en salud pública y estos se crean pues de acuerdo a las necesidades de la población y de acuerdo pues como a los requerimientos de los eventos en salud pública reportados. Bueno, ya vamos a continuar con toda la legislación referente a enfermedades huérfanas. Entonces, en el año 2010, la ley 1392, como nos lo decía ahorita Juan Pablo, esta es la ley de enfermedades huérfanas y allí ya se empezó a hablar del Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. Y en su artículo 7 nos dice que el gobierno nacional implementará todo un sistema de información de pacientes de enfermedades huérfanas. Y con ese registro de pacientes, ¿qué se busca? Se busca generar todo un sistema de información básico sobre estas enfermedades que proporcione un mayor conocimiento de qué, de la incidencia, de la prevalencia, de la mortalidad o en su defecto, pues el número de casos detectados en cada área geográfica y que permita identificar como todos esos recursos sociales, científicos, sanitarios que se requieran para la intermediación de todos los servicios y de los medicamentos para las personas con enfermedades huérfanas. Luego viene el decreto 1954. Aquí se dictan todas las disposiciones para implementar ese sistema de información de pacientes de enfermedades huérfanas. Luego la resolución 52 del 2018, que actualiza el listado de enfermedades huérfanas. También nos lo decía nuestro conferencista anterior, que estamos pendientes de la nueva resolución y de mirar pues cuáles patologías fueron incluidas, pero por el momento pues el que está es esta resolución 5265 del 2018. Luego viene la resolución 946 de 2019 y allí se dictan disposiciones relacionadas con el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas y la notificación de enfermedades huérfanas al CIVIGILA. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? Que se debe realizar esa notificación en casos de enfermedades huérfanas al CIVIGILA, de conformidad a un protocolo de vigilancia en salud pública, que ese protocolo pues nos lo da el Instituto Nacional de Salud y dice que las entidades encargadas de esa notificación pues deben notificar estas enfermedades huérfanas de manera rutinaria. Entonces, cuando yo les digo a ustedes de manera rutinaria, es que estas enfermedades durante los pues 8 días, ¿cierto? O los 7 días de la semana, pues recogen toda esa información y ya la deben notificar, porque hay dos maneras de notificar, de manera rutinaria y de manera inmediata. Hay unos casos, creo que el caso del COVID, no sé si estoy equivocada, se debe notificar de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, hay unos rutinaria y otras de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, se deben notificar todos los casos nuevos de personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas, realizados pues por laboratorio o por imagenología, de acuerdo pues con las pruebas diagnósticas que define el ministerio. Y cuando esa prueba diagnóstica confirmatoria para determinar esa enfermedad huérfana no está definida o la misma no está disponible en el país, pues esa notificación se debe realizar con el diagnóstico clínico declarado por uno o más médicos. Y la declaración de una enfermedad huérfana confirmada pues por clínica se debe efectuar pues como por medio de la comunidad científica y con todos los antecedentes de historia clínica y todos los registros del paciente que confirmen que tiene esa patología. Bueno, y tenemos también la resolución 586 del 2011. Acá se establecen todas las disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados, aquí repetí, no financiados con la unidad de pago por capitación, UPC, y no excluidos de la financiación con recursos del sistema
de seguridad social. Entonces, en esta resolución, pues ya nos habla de la financiación de medicamentos para enfermedades huérfanas y nos dicen que esa financiación debe ser específica y única y que para el tratamiento que requieran las personas que sean diagnosticadas de primera vez con una enfermedad huérfana, durante la vigencia de ese presupuesto máximo, deberá ser asumida por la ADRES y también pues allí nos explica el paso a paso que debe hacer la institución prestadora de salud para diagnosticar y confirmar la enfermedad huérfana o rara, pues por pruebas diagnósticas confirmatorias, según lo que les explicaba ahora del protocolo que debe crear el Instituto Nacional de Salud, que es el que da pues como los lineamientos para efectuar todas los reportes. Bueno, ¿quiénes notifican al Civigila los casos confirmados de enfermedades huérfanas? Entonces los pueden notificar los médicos especialistas en las IPS especializadas y las entidades promotoras de planes de beneficios. Aquí les voy a contar un poquito de la ruta. Entonces, en primer término, los encargados de realizar ese reporte son las unidades primarias y las unidades informadoras. Entonces, perdón, notificadoras. Entonces, ¿qué es una unidad primaria generadora de datos? Entonces, esta es una entidad, puede ser pública o puede ser privada, que capta la ocurrencia de todos los eventos de interés en salud pública y, y genera toda la información útil y necesaria para todos los fines del sistema de vigilancia en salud pública. Y la unidad notificadora es una entidad pública responsable ya de la confirmación, de la investigación, de la configuración de todos los eventos de interés en salud pública con base en la información que suministran todas esas unidades primarias. Cuando estas unidades primarias y unidades informadoras recopilan toda la información de esos eventos de salud pública, los deben notificar a las unidades notificadoras municipales, que son las secretarías de salud. Las secretarías de salud las notifican a las unidades departamentales y distritales y luego se notifica al Instituto Nacional de Salud y finalmente al Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, toda esta es la ruta para que llegue allí al ministerio toda la información de los reportes. Bueno, ¿y qué se notifica? Acá, pues les traje simplemente como unos ejemplos, porque no solamente se notifican enfermedades huérfanas, sino otros eventos de interés público, como son, por ejemplo, las enfermedades transmisibles y de vida saludable, como la varicela, la hepatitis A, la tosferina, tétano. Puede que alguna de estas enfermedades pues ya no se presente, pero en el caso de pronto de sospecha o de un caso ya confirmado, pues se debe reportar. Bueno, las microbacterianas como la tuberculosis, también infecciones asociadas a la atención en salud como infecciones de sitio quirúrgico, consumo de antibióticos, entre otras. De salud ambiental, pues el dengue, la fiebre amarilla, el zika, el chikungunya, la malaria. De vehiculizados del agua es un ejemplo como la hepatitis A. También factores de riesgo ambiental como intoxicación por sustancias químicas y también se debe notificar todo lo de convivencia social y salud mental, como por ejemplo la violencia física, la psicológica, la negligencia y abandono y la violencia sexual y por supuesto pues del tema que nos interesa el día de hoy se deben reportar las enfermedades huérfanas. Bueno, y acá viene un tema que me parece a mí muy interesante porque en FECOER es donde nos llegan más correos, más llamadas telefónicas y nos contactan por las redes porque muchas personas no saben si están reportados o no dentro del Civigila, ¿cierto?
Entonces, acá yo les voy a dar como una pequeña explicación de cómo hago para saber si estoy reportado o no cuando yo tengo una enfermedad huérfana. Entonces, pues en primer término, yo le puedo preguntar a mi médico tratante, en las secretarías de salud, en la IPS donde me atienden, pero también tengo una opción muy útil que es la página de mi seguridad social. Y es una página que yo quise traer a colación porque allí podemos hacer muchos trámites en línea referente a temas de salud, de traslados de EPS. Ahorita, pues más adelante les voy a mostrar qué podemos encontrar en esta página y por supuesto, pues allí podemos encontrar si realmente ese paciente está reportado o no dentro del CIVIGILA. Entonces yo debo ingresar a esa página, miseguridadsocial.gov.co. Cuando ingreso a ella me aparece lo siguiente. Entonces yo ingreso a la página, debo crear un usuario si yo no lo tengo creado, entonces le doy comenzar registro ciudadano. Si tengo registro, pues simplemente le doy iniciar sesión y ya, pues como estoy registrado, ya debo tener un usuario y una contraseña asignada. Luego de que ya voy a hacer el paso, pues como para registrarme, debo llenar un formulario. El formulario es un poco largo, pero es fácil de llenar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues las preguntas son personales, tipo de documento, nombres, fecha de nacimiento y debo poner pues el correo donde quiero que me llegue la información que yo necesito extraer pues de la página. Luego me hacen unas preguntas para validar mi identidad. Las preguntas son personales, son muy personales, entonces cuando vamos a hacer este registro, pues el paciente debe estar allí como para poder decirnos las respuestas de las preguntas porque deben ser las preguntas acertadas porque si no el sistema no nos deja continuar. Luego continuamos con el formulario, pues ya nos preguntan el departamento, la dirección, los teléfonos de contacto y ya doy a autorizar para que el Ministerio de Salud y Protección Social envíe toda esa información que yo estoy solicitando al correo que yo puse allí. Bueno, entonces ya después creo la contraseña y el usuario y ya puedo ingresar a la página ya de mi seguridad social, donde están todos los servicios allí que yo puedo solicitar. Entonces, miren, como pueden ver, cuando yo ya ingreso, mire que ya acá me sale mi nombre, ¿cierto? El nombre de la persona que inició allí. Se puede observar la EPS, en qué régimen estoy, si contributivo subsidiario, si soy cotizante o si soy beneficiario, y ya puedo hacer uso de la página. Entonces, mire que puedo hacer, por ejemplo, inclusión de beneficiarios, puedo actualizar datos complementarios. Miren que acá puedo hacer traslados de la EPS, que eso es otra pregunta por la que nos consultan. Pueden hacer el traslado muy fácil por acá, sin filas y de una manera muy ágil. Miren que puedo consultar el historial de la afiliación a la ARL. Y por último, al final de la página, vamos a encontrar consulta, registro nacional de enfermedades huérfanas. Entonces ya acá yo le voy a dar comenzar. Cuando yo le doy comenzar, me sale lo siguiente. Entonces, ¿yo por qué les quise contar todo esto y el paso a paso? Primero, porque es una pregunta muy frecuente que nos hacen no solamente los pacientes, las familias y cuidadores, sino incluso también los profesionales de la salud, como para orientar a sus pacientes. Entonces, cuando yo ya le doy comenzar, a mí me pueden salir tres situaciones que se las traje aquí a colación como ejemplo porque me parecen muy importantes. Entonces, este primer ejemplo es de un paciente que tiene reumatismo psoriásico y el paciente, como ustedes pueden ver, dice estado del CIVIGILA reportado, ¿cierto? Y estado de cuenta de alto costo, pues no está reportado a la cuenta de alto costo, pero sí está reportado al CIVIGILA, ¿cierto? Entonces este paciente pues está bien, está reportado.
Ya vamos a ver el segundo caso. Bueno, el segundo caso, ese es mi caso personal. Yo soy una paciente diagnosticada con una enfermedad huérfana, tengo hipertensión arterial pulmonar idiopática y miren que en mi caso yo no estoy reportada dentro del Civigila, ¿cierto? Entonces, cuando yo hice esa consulta, a mí me generó muchísimas dudas porque yo llevo diagnosticada ya hace 11 años y desde hace 11 años, pues a mí me están entregando mis tratamientos sin ningún inconveniente. Entonces, cuando yo me encuentro con esto, empiezo a consultar varios pacientes que estaban recibiendo tratamiento, pero cuando los consultábamos acá en la página, salía que no estaba reportado dentro del Civigila, pero les estaban entregando sus tratamientos. Entonces, lo importante para que también les entreguen los tratamientos es que estén dentro de la base nacional de enfermedades huérfanas. Entonces, acá pues se puede notar de que yo sí estoy dentro de esa base nacional de enfermedades huérfanas porque pues allá aparezco, ¿cierto? Si un paciente no aparece ni dentro del Civigila ni dentro de la base nacional de enfermedades huérfanas, pues simplemente la página que me va a arrojar no me va a mostrar este cuadro, sino que me va a mostrar que no se encuentra el usuario para el servicio que yo estoy solicitando. Entonces, por eso quise traerle estos dos ejemplos, porque si bien es cierto no estoy dentro del Civigila, pues me han entregado los tratamientos porque estoy dentro de esa base nacional de enfermedades huérfanas. Pero vemos acá con estos ejemplos de que se presentan inconsistencias, ¿cierto? Entonces yo sí debería estar acá reportada en el Civigila y pues como todos los pacientes que tenemos esta misma situación. Entonces quería traer como este ejemplo porque pues hay muchas consultas y como les digo, pues si hay inconsistencias, pues este reporte yo fue del 2021 y bueno, se me olvidó en este momento pues como traerles ya mi nueva consulta porque pues ya aparezco dentro del Civigila porque me dirigí a la IPS donde me atienden y exigí pues eso, ese derecho que yo tengo como paciente de estar registrada. Y bueno, acá les traigo a colación la resolución que les dije aún, ahora la 5265. Entonces ustedes también, si quieren saber si su enfermedad huérfana está enlistada en esta resolución, pues simplemente la buscan en la parte final, encuentran este cuadro y allí pueden buscar su patología. Tienen dos maneras, pues poner control G, buscar la patología, o es de muy fácil búsqueda porque todo está en orden alfabético. Entonces también la podemos buscar de esa manera. Y por último, la ficha de 342, que es habló ahorita el doctor Sarante, que allí es donde se debe hacer el reporte de las enfermedades huérfanas al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Como él lo decía, es una ficha corta, no es difícil de llenar, entonces esta es la ficha pues para ser reportados a ese sistema de información. Ustedes saben que a veces en la consulta pues no hay tiempo para que el médico la llene allí, pero todas las IPS tienen un área de epidemiología, entonces ya el médico pasa los datos del paciente allí con esa enfermedad huérfana confirmada, porque tiene que estar confirmada, como nos decía el doctor Sarante, no puede haber, yo no la puedo notificar si tengo una sospecha, la enfermedad debe estar confirmada y ya esa área de epidemiología se encarga pues del reporte respectivo y ya de la ruta que les mostré ahorita. Y bueno, ya con esta ficha finalizo. Muchísimas gracias. Acá les dejo el correo de FECOER. Si tienen pues como alguna consulta nos pueden escribir por allí. Muchas gracias y quedo atenta si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. No sé si alguno, tanto de los que está aquí presente en el auditorio o los que están en el Zoom, tienen alguna pregunta para la doctora. Quedamos pendientes. Bueno, parece que por el momento no hay preguntas. Muchas gracias.
Doctora, qué pena, hay una pregunta. Que si podemos concluir que hay redundancia en el registro de casos de pacientes con enfermedades huérfanas. ¿Hay que, perdón? Redundancia, doctora, redundancia en el registro. Pues que de pronto hay pacientes que están registrados 2 veces o pacientes que tienen 2 patologías huérfanas. A eso se refiere la persona. No entiendo muy bien la pregunta. Que si hay redundancia en el registro para el Civigila. Creo que esa es la pregunta, doctora. Redundancia, qué pena, pero es que no entiendo cuando se refiere a redundancia. No sé si puede ser un poco más claro. Y si alguna persona que hizo esta pregunta, por si puede como explicar a qué se refiere. Y la otra pregunta es que en el caso de los menores de edad, ¿cómo se consulta y cómo es el estado en el Civigila? Ah, bueno, esa es muy buena pregunta. En el caso de los menores de edad, no la podemos consultar por medio de la página de Mi Seguridad Social, porque solamente deja consultar a personas mayores de 18 años. Para consultar a los menores de edad tenemos habilitado un correo, pues hay habilitado un correo para hacer la consulta. Me dan un momento, lo busco y se los copio por el chat de la reunión para que ustedes lo tengan allí disponible. Listo, doctora, muchas gracias. Hay una persona que tenía una mano alzada, no sé si quería hablar. Si algo pueden hablar, los que tengan la mano alzada. Doctora, hay otra pregunta. Si hay una base nacional, entonces ¿para qué el Civigila? Ujú. Bueno, lo que pasa es que en la base nacional, ¿cierto? Están también reportados personas que tienen enfermedades huérfanas y no están dentro de la resolución 5265, ¿cierto? Esa resolución que vimos ahora, la 5265, todas esas enfermedades que están enlistadas ahí, que son 2198, son las que deben ser reportadas al Civigila, ¿cierto? Porque son las que para la ley colombiana son consideradas huérfanas, ¿cierto? Pero hay también otras enfermedades huérfanas que no están dentro de esa resolución 5265, pero también se debe saber pues cuántos pacientes hay en Colombia con estas patologías. Listo, doctora. Y otra pregunta es, si no está en Civigila y tiene la enfermedad con el diagnóstico, ¿cómo hace quitar los copagos? Ah, bueno, es una pregunta muy importante porque pues si yo tengo diagnóstico, estoy dentro del Civigila, pues inmediatamente el sistema me debería a mí exonerar de copagos y de cuotas moderadoras. Pero vemos que en la experiencia, pues los pacientes para ser exonerados deben acudir a la acción de tutela. Entonces, pueden acudir a la acción de tutela directamente para exigir ese derecho o lo pueden hacer también por medio de un derecho de petición. Recordemos que para interponer la acción de tutela, pues no es prerequisito el derecho de petición, pero lo podemos hacer de las dos formas, por derecho de petición o por acción de tutela. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, tanto en el Zoom como los que están aquí presentes? Bueno, doctora, muchísimas gracias por su intervención. A usted.